No, sacar más, hija, no. No se usa eso, no.
Bien, buenas tardes, chicos, chicas. Bien. Buenas tardes, doctor. Buenas, buenas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, entonces continuemos con nuestro avance en la materia de farmacología. Nos quedamos viendo ayer los corticoides. Estamos hablando de este tipo de drogas. Y hemos hablado un poco de las contraindicaciones. Vamos a ver ahora sobre lo que es los efectos adversos. ¿Ya? Bien. Entonces, para empezar, hay que entender que estas drogas son muy efectivas para lo que se los va a usar, pero son, como decimos comúnmente, un arma de doble filo, ya que también, así como son muy efectivas, también son muy frecuentes sus efectos adversos. Bien, entonces efectos adversos tenemos ya somnolencia, que generalmente suele ser leve y por lo tanto podemos decir tolerable. ¿Ya? El letargo, que es moverse lento, ¿se acuerdan? ¿Ya? Lo que son más frecuentes son las de tensión de sodio y agua, que eso suele manifestar con edemas en los miembros inferiores, que se hinchan los pies. ¿Ya? Un efecto frecuente también de hipertensión arterial, que este se va a deber justamente al anterior efecto, a lo que es la retención de sodio y agua, lo cual aumenta la volemia sanguínea y esto puede llevar a lo que es la subida de la presión arterial. ¿Ya? Suele haber pérdida de la masa muscular, eso lleva a la debilidad. ¿Ya? Eso se debe a que esta hormona ya favorece la destrucción de las proteínas que forman las fibras musculares. Eso hace que los músculos se tornen débiles, ¿ya? E incluso, como dice ahí, pueden perder masa. ¿Ya? También va a hacer que los huesos boten calcio, lo cual me llevaría a la osteoporosis. En pacientes que consumen por largos periodos de tiempo, se suele ver bastante estos dos últimos. ¿Ya? Va a haber úlceras gástricas, gastritis. Las cicatrices van a retrasar su cicatrización, va a ser más lento. ¿Ya? En la piel se vuelve más delgadita, se adelgaza. ¿Ya? Y eso lo vuelve frágil, ¿no? Es lo que es la atrofia de la piel que menciona. La piel se torna bastante frágil, lo cual hace que fácilmente los pacientes se ampollen, ¿no? Al hacer alguna cosita o que la piel frote con algo. ¿Ya? Pueden aparecer hemorragias, que eso se manifiesta con petequias y equimosis, ¿no? Las petequias son puntitos rojitos, ¿ya? Que son en realidad hemorragias microscópicas. Y las equimosis son los famosos moretes, ¿no? Los moretes. Bien. Puede haber exceso de transpiración. La piel
se va a volver generalmente de un color o de un tono más claro, ¿ya? Se va a aclarar. Puede haber convulsiones, no es tan frecuente, pero sí puede haber. Ya, lo que sí es frecuente es la irregularidad menstrual, caso de la mujer, y la hiperglicemia, ¿no? Que eso es que la glucosa se sube. Y se acuerdan que se había dicho ayer justamente que por ese motivo no se puede usar en pacientes diabéticos, ¿ya? El aumento de peso se debe al efecto de retención de sodio y agua, ¿ya? La grasa corporal se redistribuye de tal manera que la grasa tiende a acumularse en la parte central del cuerpo, ¿ya? Que eso cambia la forma de su cuerpo, haciendo que engordemos hacia el centro y vamos a adelgazarnos en la periferia, ¿ya? ¿Ya? Eso significa que nuestro cuerpo va a volverse delgado en los brazos y las piernas y más gordo al centro, si ustedes quieren, ¿ya? A eso le solemos conocer como enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing, ¿ya? Bien, puede haber, bueno, no puede haber, hay, ¿no?, el aumento de la susceptibilidad a las infecciones, ¿ya? Lo que les mencionaba anteriormente con estas drogas ya hace que seamos más susceptibles a que nos dé una infección, ¿ya? Bien, entonces, esos serían los efectos adversos. La mayoría de estos efectos adversos suele verse principalmente en pacientes que consumen estas drogas por largos periodos de tiempo, ¿ya? A veces los usamos en emergencias en dosis de 1 o 2 días, hasta una semana incluso, y ahí es muy difícil ver toda esa montonera de efectos adversos que están viendo, ¿ya? Entonces, también, si bien tiene un montón, como les digo, y sí los producen con mucha frecuencia, suele pasar solamente en pacientes que requieren consumir estas drogas por largos periodos de tiempo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando se usan estas drogas en pacientes por tiempo prolongado, sí o sí necesita supervisión médica, ¿no? Por las complicaciones que puede tener. Bueno, y justamente es lo que está aquí en las precauciones. Cualquier persona que consume estas drogas por largos periodos de tiempo se debe controlar la presión arterial, la glucosa, porque no se ven que sube. Hay que controlar la densidad ósea, eso se hace con un estudio llamado densitometría ósea, ¿no? Para ver si no está con osteoporosis. Se debe controlar todo el tiempo el sodio y el potasio sanguíneo para ver que no se acumule y no traiga efectos, ¿no? Eso generalmente se hacen en pruebas de laboratorio. Teniendo en cuenta que son drogas que, si bien son muy efectivas, pero al mismo tiempo pueden causar mucho daño, son drogas que necesitan ser supervisadas por un médico que sepa manejarlas, ¿ya? Ahora, otro detalle, porque yo me he topado con ese problema muchas veces, porque a estos pacientes van a la farmacia, no, principalmente con el reumatismo, ¿no? Y le dicen al farmacéutico que si no tiene algo para ese dolor y le terminan dando a veces un corticoide, lo cual le funciona muy bien al paciente, ¿ya? Pero como no hay un control y ellos lo toman de forma descontrolada, ¿ya? Entonces, luego se terminan complicando, ¿no? Y cuando se complican y vuelven a la farmacia o ellos mismos dejan de golpe la droga, lo cual les va a causar
más daño, ya que ten en cuenta que estas hormonas reemplazan a la normal que nosotros pusimos, que es el cortisol, ¿ya? Y si estamos dando por largos periodos de tiempo, la glándula suprarrenal deja de producir la natural. De tal manera que si quitamos de golpe, le vamos a producir un síndrome de insuficiencia de la glándula suprarrenal, ¿no? Que puede mandarlo al hospital. Entonces, cuando una persona ha estado tomando por largos periodos de tiempo esta droga, nunca se puede cortar de golpe. Siempre tiene que ir reduciendo la dosis de forma lenta hasta que dejen de usar, ¿no? Eso así lo va preparando a la glándula para que la glándula vaya botando de a poco esta hormona, ¿ya? Bien. Entonces, eso sería lo que es los corticoides, ¿ya? Hago una pregunta sobre estas drogas. Pregunta sobre estas drogas de acá. Bien. Vamos a ir a otro tema. Vamos a empezar el tema de farmacología. Aquí está. Farmacología psiquiátrica. Bien, aquí vamos a hacer algunas drogas que se usan en la especialidad de psiquiatría. Ya lo vamos a hacer en forma global. ¿Listo? Bien, empezaremos con los ansiolíticos. Los ansiolíticos van a ser un conjunto de drogas que, como su mismo nombre lo dice, ya, sirven para tratamiento de la ansiedad. ¿Ya? Ahora, estas drogas también sirven para otras cosas, ¿no? Que ahorita vamos a mencionar. Entre estas tendríamos al diazepam, que es la que más usamos en el caso de emergencia, pues tiene un efecto rápido y es más fácil de controlar. Y el midazolam, que también lo usamos en emergencia. Sin embargo, su efecto es más prolongado y lo solemos usar para casos más difíciles, como pacientes con estatus epiléptico u otra situación así. Y esos dos son los que usamos en la emergencia. Ambos vienen, además de tabletas, en ampollas. Los otros dos, el alprazolam y el clonazepam, lo usamos más para tratamientos ambulatorios, ¿no? Para que el paciente tome las tabletas en casa, ¿no? Bien, ¿para qué usamos entonces? ¿Ya? Van a servir para el tratamiento de la ansiedad, ¿no? Que es un estado intenso de angustia asociado a manifestaciones físicas como taquicardia, palidez, temblores, ¿ya? Eso es lo que es la ansiedad. También nos sirve para los trastornos de pánico, ¿no? Pero cuando estamos hablando del pánico patológico, ¿no? No estamos hablando del miedo que a veces nosotros tenemos a cualquier cosa, ¿no? Sino un pánico patológico es cuando le tenemos un temor exagerado a algo que normalmente no deberíamos temerle, ¿ya? Como producen somnolencia, se suele usar también como sedantes. Estos pueden producir un sueño profundo, ¿ya? Y por lo tanto son ideales para tratamiento de patologías del sueño, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a veces se les invierte
su reloj biológico, en el cual viven durmiendo de día y despiertos de noche. Entonces le hace un tratamiento con estas drogas, los cuales se lo deja dormido por varios días y de ahí se lo vuelve a reeducar, ¿no? Sirven como anticonvulsivantes, toditos, tanto para prevenir, pero también en pacientes que llegan a la emergencia. Y van a servir como relajantes musculares. Ya esto lo usamos en algunos procedimientos, por ejemplo, cuando vamos a reducir una luxación, lo podemos usar como relajante muscular, o también en cuadros donde hay mucha tensión muscular o dolor debido a tensión muscular. ¿Ya? Además de esto, se los puede usar como drogas preanestésicas, ¿ya? Como drogas preanestésicas se van a usar, uno, para aliviar la ansiedad antes del quirófano, ¿ya? Y dos, como relajante muscular, ¿no? Para que potencie ese efecto, ¿ya? Además, cuando se usa esto como droga preanestésica, facilita que el paciente entre más rápidamente en el proceso anestésico. Incluso se pueden combinar, por ejemplo, el midazolam se suele combinar con otras drogas para producir una anestesia más profunda. Bien, en cuanto a las contraindicaciones, para ver que todas estas drogas no se pueden combinar principalmente con lo que sería los antidepresivos, ¿ya? Porque en algunos casos pueden potenciar su efecto y en otros casos pueden hacer lo contrario, o sea, pueden producir sinergismo y algunos antagonismo. Y en este caso, como son depresores, entonces pueden profundizar el estado de somnolencia, y hacer que el paciente entre incluso en estados profundos de inconsciencia, como el estado de coma. Y lo mismo se aplica con el alcohol, ¿ya? Pues no son combinaciones adecuadas de estas drogas, ¿ya? Tampoco vamos a usarlos en glaucoma, porque tienden a empeorar, ya habíamos hablado, el shock de cualquier tipo, ya pudiese también hacer, más que todo, confundirnos en el diagnóstico, ya que cuando estamos viendo un paciente en shock, lo que evaluamos es el estado de conciencia. Y si le damos esto, pudiese hacernos confundir el hecho de que pudiésemos creer que está empeorando. Puede desencadenar crisis psicóticas en pacientes que ya tienen psicosis, ¿no? Entonces, por eso está contraindicado en pacientes con psicosis. Ya podemos dar a otros pacientes, pero en psicosis no, ¿ya? Bueno, y en cuanto a la apnea del sueño. La apnea del sueño es una patología en la cual algunas personas cuando duermen hay momentos en que dejan de respirar, ¿ya? Nosotros cuando dormimos normalmente respiramos más lento. Ya, es normal que pase eso. Respiramos más lento, ¿ya? Sin embargo, algunas personas, al momento de dormir, puede que respiren tan lento que incluso haya minutos que no respiren, ¿ya? Puede que no nos demos cuenta porque nuestro cerebro puede estar tranquilamente sin oxígeno hasta por 3 minutos. Entonces, si dejamos respirar un minuto y respiramos al siguiente, no hay mucho problema para el cerebro. O sea que de repente ni nos vamos a enterar. Ya, realmente este tipo de personas que tienen la apnea del sueño suelen ser personas roncadoras. Ya, el problema es que si damos esta droga, como es un depresor del sistema nervioso, puede deprimir mucho los centros nerviosos que controlan las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono, ¿ya? Y puede que si el paciente entre en apnea del sueño, no se dé cuenta, bueno, su sistema nervioso, porque eso es
inconsciente, ¿no? No detecte que el oxígeno ha descargado y dé la orden de respirar. Por lo tanto, no va a la orden de respirar a tiempo y eso puede generar que hay un cuadro de hipoxia que puede terminar lesionando el cerebro. Entonces, hay que tener en cuenta que en pacientes que tienen apnea del sueño no le podemos dar esta droga. ¿Ya? Bien, en cuanto a sus efectos adversos. ¿Ya? La somnolencia, en realidad, es uno de los principales efectos adversos y podemos decir que produce en todos los casos e incluso por ese motivo, como decía hace rato, se suele usar para ciertos tratamientos. ¿Ya? Entonces, la somnolencia, perdón, puede producir somnolencia. ¿Ya? Bien, otro efecto adverso es los cuadros de depresión psicológica. ¿Ya? Lo cual por eso no es aconsejable usar en pacientes con estados depresivos, porque puede empeorar el estado depresivo. Ya, puede producir disminución de la libido, que eso es disminución del deseo sexual. Puede haber alteraciones de la memoria, incluso cuando se usan por vía endovenosa en dosis como para producir sedación, con alguno de estos, principalmente con el lorazepam, que no está ahí, pero por si acaso, el lorazepam, suelen producir una amnesia, ¿ya? Desde antes del momento de la colocación de la droga. En otras palabras, el paciente sufre una pérdida de la memoria de corto plazo, temporal. En otras palabras, no se va a acordar nada desde un poquito antes de haber consumido o haber colocado esta droga al paciente hasta que pasa el efecto de la droga. ¿Ya? Eso, en parte, a nosotros nos es útil cuando estamos en quirófano, porque así el paciente nos recuerda cualquier evento traumático que pudiese tener un quirófano. ¿Ya? Sin embargo, justamente por eso, y que porque produce sedación, es lo que ha hecho que estas drogas sean de uso controlado, porque eso puede ser aprovechado por personas que quieren causar daño, ¿no? ¿Se ha escuchado alguna vez hablar de la famosa pildorita? Pues drogas son las pildoritas, ¿no? Principalmente el famoso lorazepam, que os mencionaba hace ratito, que es la famosa pildorita. Y lo usan porque no solamente lo va a dejar al paciente sedado, sino que él se va a olvidar de todo lo que pasó. Y por eso lo suele usar, porque así no va a tener a quien pueda reconocer el paciente, ¿no? Bien, pueden generar irritabilidad en algunos casos, ya puede desencadenar incluso cuadros agresivos, ¿ya? Comportamiento, como dice ahí abajo, comportamiento hostil, ¿ya? O sea, puede desencadenar que el paciente se torne agresivo, ¿ya? Eso es un poco con la idiosincrasia, ¿no? Algunos hacen ese efecto y otros nada, ¿ya? Bien. Puede alterar la menstruación, eso realmente en caso de pacientes que consumen por varios días, con confusión y alucinaciones, ¿no? Bien, entonces, esos son los efectos adversos de estas drogas. Bien, en cuanto a las precauciones, que eso no está ahí, me he olvidado colocarlo. En cuanto a las precauciones, ya lo que siempre le pongo cuando una droga produce somnolencia o confusión, ya que si el paciente consume estas drogas, debe evitar conducir movilidades y manejar maquinaria peligrosa, ¿no? Por el riesgo que está sometido. Ya. Pero también vamos a poner algunas otras precauciones. Primero, se debe verificar que el paciente no tenga antecedentes de ningún tipo de adicción, ¿ya? Ya que estas drogas son adictógenas, pueden producir adicción. Claro que para eso requiere muchas dosis y tratamientos prolongados. Con unas cuantas no va a producir adicción. Sin embargo, en los pacientes que son adictos o que han sido adictos
o incluso los pacientes que son alcohólicos crónicos o lo han sido, ya hay que tener en cuenta con estas drogas dos cosas. Primero, puede desencadenar una nueva crisis adictógena. Eso significa que de repente si él ya dejó, puede que vuelva a empezar, ¿no? Porque puede desencadenar eso. Segundo, cuando una persona ha sido adicta a otras drogas, al alcohol, interesantemente, con estas drogas, el efecto es reducido. ¿Qué significa eso? Que a veces en pacientes que han sido consumidores de otro tipo de drogas o alcohol, en muchas cantidades, obviamente, no lo de vez en cuando le colocamos la dosis habitual para cualquier adulto, no les funciona. Y tenemos que incrementar la dosis, ¿ya? Eso es importante saberlo, por eso es importante saber el antecedente, si la persona en algún momento tuvo algún tipo de adicción, ¿ya? Bien, entonces eso como precaución de este grupo de drogas. Bien, ¿una pregunta hasta acá? Bien, Doctor, pero ahí no dice precaución, había que escribir nomás, ¿no es cierto? Lo que sí, usted dice. Sí, porque, como les decía, me olvidé ponerlo. Y el problema es que ya no puedo editarlo. Ay, no escucho nada. Me olvidé ponerlo. Bien. Creo que como es viernes, los vecinos empezaron a hacer relajo. Ni modo. Bien, voy a hablar más fuerte, ¿ya? Voy a meter un poquito el micrófono para que me pueda escuchar porque empezaron el alboroto en la casa de al lado. Bien. Pero si escuchan música al fondo, ya saben que son mis vecinos. Bien. Vamos a ver ahora los antidepresivos. Los antidepresivos van a ser drogas que vamos a usar para el tratamiento de la depresión. ¿Ya? La depresión es un cuadro psicopatológico en el cual el paciente tiene un estado de tristeza extrema, es un estado de tristeza intensa asociado a pensamientos de muerte. ¿Ya? Entonces, es un estado bastante severo. ¿Ya? Eso está claro porque últimamente la gente tiende a decir depresión a cualquier cosa, ¿no? Está un poco triste y ya depresión, y no es así. Entonces, tiene que saber qué es depresión realmente. Entonces, para los cuadros de depresión verdadera, se usa, ¿ya? También se puede usar para el tratamiento de la esquizofrenia. En algunos casos de esquizofrenia funciona. Generalmente la esquizofrenia es una patología mental de muy mal pronóstico, ¿ya? Y algunos pacientes no responden a ningún tipo de tratamiento. Pero este puede servir en algunos tipos, ¿ya? de esquizofrenia. Bien, también podemos usarlo en cuadros de psicosis depresiva. Ya. En trastornos de pánico, fobias, que son los miedos desmedidos a cualquier cosa. ¿Ya? Bien, eso serían para tratamientos de enfermedades mentales. Pero también lo que es los antidepresivos, estos dos justamente, la amitriptilina y la fluoxetina, se usan para tratamiento del dolor neuropático. Ya le decimos dolor neuropático cuando es un dolor que se origina en alguna terminación nerviosa. No es el dolor típico cuando es por inflamación, ¿ya? El problema del dolor neuropático es que es difícil de controlar. Los analgésicos comunes, como los que hemos visto anteriormente, no responden ya
a los analgésicos, ¿no? Por ejemplo, justamente aquí estamos hablando de dos tipos de dolores neuropáticos, lo que es la neuropatía diabética, que es un cuadro en el cual el paciente suele presentar dolores en sus nervios de difícil control. Y lo mismo la neuralgia posherpética, ya que es cuando les da el famoso zóster, ya lo que le llaman la culebrilla, de que cura a veces hay un dolor que permanece, en algunos casos, hasta por un año, y es difícil de controlar. Y ahí es donde hemos visto que funcionan estas drogas. Entonces, están viendo que no solamente se lo usa al tratamiento de personas con cuadros mentales, sino también lo usamos para el tratamiento de los dolores neuropáticos, ¿ya? También en niños se puede usar para el trastorno del déficit de atención, pero siempre y cuando sea el verdadero déficit de atención diagnosticado, ¿no? Porque también últimamente a cualquier niño inquieto ya lo quieren diagnosticar como déficit de atención y eso no es correcto también, ¿no? Bien, para tratamiento de algunas formas de migraña, ya igual que el anterior caso, no funciona en todos, sí, pero en algunos se ha visto una respuesta favorable. Bien, y por último, se usa para el tratamiento de la enuresis nocturna. Ya, la enuresis nocturna es cuando una persona se orina en la cama en la noche. Ya, pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Estamos hablando ya de personas adultas, ya, porque en un niño ustedes saben que eso es normal. O sea, un niño es normal que a veces se orine. Normalmente eso suele durar hasta los 12 años. En algunos niños de vez en cuando, obviamente cuanto más grandecitos es menos, pero eso es normal. Ya después de los 12 para adelante no es considerado algo normal, peor si es adulto. Ya, obviamente es un trastorno bastante incómodo y le vamos enuresis